Nunca olvidaré ese día. El sol brillaba con una ironía cruel, como si el universo se burlara de mi inminente desgracia. Me llamo Miguel, y hasta ese momento, creía tener una vida perfecta. Un trabajo estable como ingeniero en una empresa de construcción, una casa hermosa en los suburbios de la Ciudad de México, y lo más importante, una esposa a la que amaba con todo mi corazón, Catalina. Esa mañana, me desperté con una sensación extraña en el estómago. Catalina ya se había ido a trabajar, como era habitual. Su empleo en una agencia de publicidad la mantenía ocupada, a veces hasta altas horas de la noche. Últimamente, esas noches se habían vuelto más frecuentes. Es un proyecto importante, me decía cada vez que le preguntaba por qué llegaba tan tarde. Y yo, ingenuo, le creía. Decidí sorprenderla con el almuerzo en su oficina. Compré su comida favorita y me dirigí al edificio donde trabajaba. Al llegar a la recepción, la señorita me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar en ese momento. Ahora sé que era lástima. Buenas tardes, vengo a ver a Catalina García, dije con una sonrisa. Lo siento, señor, pero la señora García está en una reunión importante con el señor Ramírez, respondió la recepcionista, evitando mi mirada. No hay problema, la esperaré, insistí, sentándome en uno de los sillones de la recepción. Pasaron los minutos, que se convirtieron en horas. La comida se enfrió, y mi inquietud creció. Finalmente, decidí subir. Conocí el piso donde estaba la oficina de Catalina. Al salir del ascensor, el silencio me recibió. Era extraño para una oficina a esa hora del día. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el vacío. Y entonces, lo escuché. Risas ahogadas provenientes de la oficina del jefe de Catalina, Carlos Ramírez. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme, fingir que nunca había estado allí. Pero mis pies se movieron solos, llevándome hacia la puerta entreabierta. Lo que vi a través de esa rendija destruyó mi mundo en un instante. Catalina, mi Catalina, estaba en los brazos de Carlos. No era una reunión de negocios. Era un encuentro íntimo, lleno de caricias y besos que deberían haber sido solo míos. Catá, mi amor, susurró Carlos, ¿cuándo le dirás a Miguel? El sonido de mi nombre en sus labios fue como un puñal en mi corazón. Pronto, te lo prometo, respondió Catalina, con una voz que nunca le había escuchado usar conmigo. Solo necesito un poco más de tiempo. No pude soportarlo más. Empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared, sobresaltando a los amantes. Sus rostros pasaron de la sorpresa al horror en cuestión de segundos. Miguel, Catalina se separó de Carlos, intentando arreglarse la ropa. ¿Puedo explicarlo? Explicar que, mi voz sonaba extraña, distante. ¿Cómo has estado engañándome? ¿Por cuánto tiempo, Catalina? ¿Cuánto tiempo has estado riéndote de mí a mis espaldas? Carlos intentó intervenir. Miguel, esto no es lo que parece. Cállate, grité, sintiendo cómo la rabia reemplazaba el shock inicial. No te atrevas a hablarme, maldito traidor. Catalina se acercó, con lágrimas en los ojos. Miguel, por favor, vamos a casa. Podemos hablar de esto. La miré, y por un momento, vi a la mujer con la que me había casado hace 5 años. La mujer que creía que me amaba tanto como yo a ella. Pero esa mujer ya no existía. Frente a mí solo había una extraña que llevaba su rostro. No hay nada de qué hablar, dije, dando un paso atrás. Todo está muy claro. Salí de la oficina, ignorando los llamados de Catalina. Bajé por las escaleras, incapaz de esperar el ascensor. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa pesadilla. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Conduje sin rumbo por la ciudad, mi mente repitiendo una y otra vez la escena que había presenciado. Cada recuerdo feliz con Catalina ahora estaba manchado, contaminado por la duda. ¿Cuántas de nuestras risas habían sido falsas? ¿Cuántos te amo habían sido mentiras? Cuando finalmente regresé a casa, ya era de noche. Catalina estaba sentada en la sala, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Miguel,
Gracias a Dios que estás aquí, se levantó, intentando acercarse. La detuve con un gesto. No me toques, mi voz sonaba fría, irreconocible incluso para mí mismo. Quiero que te vayas de esta casa. Ahora. Por favor, déjame explicarte. Fue un error, un terrible error. Te amo a ti, Miguel. Podemos superar esto. Sus palabras, que una vez me habrían conmovido, ahora solo aumentaban mi dolor y mi ira. Un error, repetí, incrédulo. ¿Cuánto tiempo ha durado este error, Catalina? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Vete, dije, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Vete con él si quieres. Pero no vuelvas aquí. Ya no eres bienvenida en esta casa. Miguel, por favor, sollozó, pero yo ya había dejado de escuchar. Subí a nuestra habitación, o mejor dicho, a mi habitación ahora, y cerré la puerta con llave. Pasé la noche en vela, escuchando cómo Catalina empacaba sus cosas entre lágrimas. Parte de mí quería salir, abrazarla y perdonarlo todo. Pero esa parte estaba siendo consumida rápidamente por el dolor y la traición. Cuando amaneció y salí de la habitación, Catalina se había ido. Dejó una nota en la mesa de la cocina, pero no pude leerla. La arrugué y la tiré a la basura sin siquiera abrirla. Me senté en la cocina, en la misma mesa donde solíamos desayunar juntos, y por primera vez desde que descubrí la verdad, me permití llorar. Lloré por el amor que creía tener, por los sueños que habíamos compartido, por el futuro que ahora se había desvanecido. Pero mientras las lágrimas caían, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Un sentimiento oscuro y peligroso que nunca antes había experimentado. Venganza. La idea se formó lentamente en mi mente, como un veneno que se extiende por las venas. Catalina y Carlos habían destruido mi vida. Era justo que yo destruyera las suyas. Con esa resolución, me levanté de la mesa. Ya no era el mismo Miguel que se había despertado el día anterior. Ese Miguel había muerto en la oficina de Carlos Ramírez. En su lugar, había nacido alguien nuevo. Alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacer pagar a quienes lo habían traicionado. Miré por la ventana, hacia la ciudad que se despertaba, ajena a mi dolor y a mis planes. Esto apenas comienza, murmuré para mí mismo. Y así, con el corazón roto pero la determinación ardiendo en mis ojos, comencé a planear mi venganza. Los días que siguieron al descubrimiento de la infidelidad de Catalina fueron un torbellino de emociones. La ira, el dolor y la sed de venganza se alternaban en mi interior, impidiéndome dormir o comer adecuadamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Catalina en los brazos de Carlos, y esa imagen alimentaba mi deseo de hacer justicia por mi propia mano. Una mañana, después de otra noche de insomnio, tomé una decisión. No iba a ser una víctima pasiva. Carlos Ramírez iba a pagar por haber destrozado mi matrimonio y mi vida. Comencé a planear meticulosamente. Lo primero era obtener información. Gracias a las conversaciones casuales que había tenido con Catalina sobre su trabajo, sabía que Carlos era un hombre vanidoso y materialista. Su coche, un lujoso deportivo importado, era su mayor orgullo. Empezaremos por ahí, murmuré para mí mismo, sintiendo una extraña calma al tener finalmente un plan de acción. Esa noche, me vestí completamente de negro y conduje hasta el edificio donde vivía Carlos. Lo había seguido días antes para conocer su rutina. Sabía que a esta hora estaría en su apartamento, probablemente celebrando su victoria sobre mí con una copa de vino caro. El coche estaba aparcado en la calle, brillando bajo las farolas como si se burlara de mí. Me acerqué cautelosamente, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie me veía. Saqué de mi bolsillo una pequeña navaja que había comprado específicamente para esta ocasión. Con el corazón latiendo fuertemente, me agaché junto al coche y, sin pensarlo dos veces, hundí la navaja en el costado de uno de los neumáticos. El siseo del aire escapando fue como música para mis oídos. Rápidamente, me moví al siguiente neumático y repetí la acción. Esto es solo el comienzo, Carlos, susurré mientras trabajaba. Voy a quitarte todo,
igual que tú me lo quitaste a mí. Cuando terminé con los 4 neumáticos, saqué un pequeño bote de pintura en aerosol de mi otro bolsillo. Con letras grandes y temblorosas, escribí traidor en el capó del coche. Justo cuando terminaba, escuché una voz que me heló la sangre. ¿Qué estás haciendo ahí? Me giré para ver a un guardia de seguridad que se acercaba rápidamente. Sin pensarlo, eché a correr. Podía escuchar los pasos del guardia detrás de mí, pero la adrenalina me daba alas. Corrí por callejones y calles laterales hasta que finalmente logré perderlo. Me detuve en un callejón oscuro, jadeando y con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Pero a pesar del miedo y la agitación, sentí una extraña euforia. Había dado el primer paso en mi venganza. Al día siguiente, me desperté tarde, agotado por la aventura nocturna. Encendí el televisor mientras preparaba café y casi derramé la taza cuando vi las noticias locales. Un acto de vandalismo ha causado conmoción en el exclusivo barrio de Polanco, decía la presentadora. El coche de un prominente ejecutivo de publicidad fue destrozado anoche. La policía está investigando el incidente. La cámara mostró el coche de Carlos, con sus neumáticos desinflados y la palabra traidor claramente visible en el capó. No pude evitar una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, mi venganza estaba lejos de terminar. Sabía que dañar el coche de Carlos no era suficiente. Quería arruinar su carrera, su reputación, todo lo que le importaba. Durante las siguientes semanas, me dediqué a investigar más sobre Carlos y la agencia de publicidad donde trabajaba. Descubrí que estaban compitiendo por un contrato importante con una empresa multinacional. Este contrato podría catapultar la carrera de Carlos aún más. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Usando mis habilidades en informática, logré hackear el correo electrónico de trabajo de Carlos. Entre sus mensajes, encontré la propuesta que estaban preparando para la multinacional. Con cuidado, comencé a hacer pequeños cambios en la propuesta. Nada demasiado obvio, solo errores sutiles en los números, inconsistencias en las estrategias propuestas. Cambios que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos, pero que en una revisión detallada revelarían una falta de profesionalismo y atención al detalle. Mientras hacía estos cambios, no pude evitar pensar en Catalina. ¿Sabría ella lo que estaba pasando? ¿Se sentiría culpable por lo que me había hecho? Parte de mí quería llamarla, preguntarle si valía la pena, si Carlos era realmente mejor que yo. Pero me contuve. No podía mostrar debilidad ahora. El día de la presentación llegó. Desde mi computadora, había logrado acceder a la cámara de seguridad de la sala de juntas donde se llevaría a cabo la reunión. Vi a Carlos entrar, confiado y sonriente, sin saber lo que le esperaba. La presentación comenzó bien. Carlos hablaba con elocuencia, cautivando a los ejecutivos de la multinacional. Pero a medida que avanzaba, vi cómo su confianza comenzaba a desmoronarse. Los ejecutivos fruncían el ceño, hacían preguntas incómodas sobre las inconsistencias que yo había introducido. Señor Ramírez, dijo uno de los ejecutivos, estos números no cuadran. Y esta estrategia contradice lo que dijo hace unos minutos. ¿Puede explicarnos? Vi cómo el rostro de Carlos palidecía. Intentó explicarse, pero cada vez que lo hacía, se enredaba más en las trampas que yo había puesto. Al final de la presentación, era evidente que habían perdido el contrato. Los ejecutivos de la multinacional salieron de la sala con expresiones de decepción y frustración. Carlos se quedó solo en la sala de juntas, mirando sus papeles con incredulidad. Lo vi golpear la mesa con frustración y enterrar su rostro entre sus manos. Sentí una mezcla de satisfacción y algo más, culpa, quizás. Rápidamente aparté ese sentimiento. Carlos se lo merecía. Él había destrozado mi vida sin pensarlo 2 veces. Los días siguientes fueron un caos en la agencia. El fracaso en conseguir el contrato tuvo repercusiones inmediatas. Se iniciaron investigaciones internas, se señalaron culpables. Y en el centro de todo estaba Carlos. Una semana después de la presentación fallida, recibí un mensaje de un antiguo colega que aún trabajaba en la agencia. ¿Te has enterado? Han despedido a Carlos.
El desastre con el contrato de la multinacional fue la gota que colmó el vaso. Aparentemente, han descubierto otras irregularidades en su trabajo. Leí el mensaje varias veces, dejando que la noticia se hundiera. Lo había logrado. Había arruinado la carrera de Carlos, tal como me lo había propuesto. Esa noche, sentado solo en mi sala, con una copa de whisky en la mano, reflexioné sobre lo que había hecho. Había conseguido mi venganza, o al menos parte de ella. Carlos había perdido su trabajo, su reputación estaba por los suelos. Pero, ¿me sentía mejor? La verdad era que el vacío en mi pecho seguía ahí. La traición de Catalina aún dolía. Y ahora, a ese dolor se sumaba algo nuevo, el peso de mis propias acciones. ¿En qué me he convertido?, me pregunté en voz alta. Pero sabía que era demasiado tarde para volver atrás. Había iniciado este camino de venganza y tenía que continuarlo. Catalina aún tenía que pagar por su parte en todo esto. Miré mi teléfono, considerando llamarla. Quería que supiera lo que le había hecho a Carlos, quería ver su reacción. Pero me contuve. Aún no era el momento. Esto no ha terminado, murmuré, sirviéndome otra copa. Apenas está comenzando. Y así, con la satisfacción de mi primera victoria mezclada con una creciente sensación de vacío, comencé a planear el siguiente paso en mi venganza. Sin saber que cada acción que tomaba me estaba llevando por un camino del que pronto sería imposible regresar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida se había transformado en una búsqueda constante de venganza, pero pronto descubrí que la satisfacción que me proporcionaba era efímera. El vacío que Catalina había dejado en mi vida seguía ahí, como una herida abierta que se negaba a sanar. Una noche, mientras me encontraba en un bar ahogando mis penas en alcohol, una mujer se sentó a mi lado. Era atractiva, con cabello oscuro y ojos verdes que me recordaban dolorosamente a los de Catalina. «Te ves como si necesitaras compañía», dijo con una sonrisa cálida. «No creo que sea buena compañía en este momento», respondí, dando otro trago a mi whisky. «Déjame ser yo quien juzgue eso», insistió ella. «Me llamo Sofía, por cierto». Hablamos durante horas. Le conté sobre Catalina, sobre la traición, sobre mi venganza contra Carlos. Sofía escuchó sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo y comprensión. «Sabes», dijo finalmente, «la mejor venganza es vivir bien. Mostrarles que pueden haberte herido, pero no te han derrotado». Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Esa noche, terminé en su apartamento. Fue la primera vez que estaba con otra mujer desde Catalina, y aunque el acto estuvo teñido de culpa y remordimiento, también sentí una chispa de algo más. Esperanza, tal vez. A la mañana siguiente, mientras me vestía para irme, Sofía me detuvo. «Miguel», dijo suavemente, «lo que pasó anoche, no tiene que ser algo de una sola vez. Podríamos vernos de nuevo, sin compromisos. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente a sanar». Acepté su propuesta, más por la necesidad de no estar solo que por un genuino interés romántico. Así comenzó mi relación con Sofía, la primera de muchas que vendrían. Pronto, descubrí que estar con otras mujeres me proporcionaba una distracción bienvenida del dolor y la ira que constantemente me consumían. Cada nueva conquista era como un pequeño triunfo sobre Catalina, una forma de demostrarme a mí mismo que aún era deseable, que aún podía seguir adelante. Fue durante una de mis salidas nocturnas cuando conocí a Mónica. Estaba en un club, bebiendo y bailando, tratando de ahogar mis pensamientos en la música y el alcohol, cuando la vi. Rubia, elegante, con un aire de sofisticación que me intrigó inmediatamente. Me acerqué a ella, dispuesto a usar mis ya bien practicadas técnicas de seducción. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había algo familiar en su mirada. «Hola», dije, tratando de mantener la compostura. «¿Te invito una copa?» Ella me miró de arriba a abajo, con una mezcla de diversión y algo más, ¿reconocimiento? «Claro», respondió con una sonrisa enigmática. «Aunque creo que ya nos conocemos, de alguna manera». Confundido, la miré más de cerca.
Y entonces, como un rayo, la realización me golpeó. Era Mónica, la ex esposa de Carlos. Tú eres, comencé a decir, pero ella me interrumpió. La ex esposa del hombre que arruinó tu matrimonio, sí, completó ella. Y tú eres el hombre que arruinó su carrera. Creo que tenemos mucho de qué hablar, Miguel. Esa noche, Mónica y yo hablamos durante horas. Me contó sobre su matrimonio con Carlos, cómo había descubierto sus múltiples infidelidades, incluyendo la de Catalina. Me habló de su propio dolor, de su propia sed de venganza. Cuando me enteré de lo que le pasó a Carlos en el trabajo, supe que tenía que haber sido obra tuya, dijo con una sonrisa de admiración. Fue brillante, debo admitirlo. Su admiración por mis acciones despertó algo en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión real con alguien. Mónica entendía mi dolor, mi rabia. Ella había pasado por lo mismo. ¿Qué te parece si llevamos esta conversación a un lugar más privado?, sugerí, sintiendo una mezcla de excitación y nerviosismo. Mónica aceptó sin dudarlo. Esa noche, en la intimidad de mi apartamento, nuestra conexión se volvió física. Fue intenso, apasionado, casi desesperado. Ambos estábamos buscando consuelo en los brazos del otro, tratando de llenar el vacío que nuestras respectivas parejas habían dejado. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Mónica se acercó a mí con una propuesta. ¿Qué te parecería si trabajáramos juntos?, sugirió. Tu venganza contra Carlos fue impresionante, pero incompleta. Yo tengo información que podría ayudarte a hundirlo aún más. La idea era tentadora. Parte de mí sabía que debería dejarlo ir, que ya había hecho suficiente daño. Pero otra parte, la parte herida y amargada, quería más. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, entregándole una taza de café. Carlos tiene secretos, muchos secretos, respondió Mónica con una sonrisa maliciosa. Secretos que podrían no solo arruinar su carrera, sino también enviarlo a la cárcel. Así comenzó mi colaboración con Mónica. Nos veíamos regularmente, alternando entre planear nuestra venganza y caer en la cama. Era una relación tóxica, alimentada por el dolor y el resentimiento, pero en ese momento, me sentía más vivo que nunca. Sin embargo, Mónica no era la única mujer en mi vida. Seguía viendo a Sofía ocasionalmente, y había otras. Lucía, una joven mesera que conocí en un café. Elena, una ejecutiva que me recordaba dolorosamente a Catalina. Cada una de ellas ofrecía una distracción diferente, una forma de escapar de mis pensamientos oscuros. Pero ninguna de estas relaciones llenaba realmente el vacío. Cada mañana, al despertar solo o junto a alguna de estas mujeres, sentía un peso en el pecho. La culpa, el remordimiento y el dolor seguían ahí, apenas ocultos bajo la superficie. Una noche, después de otra sesión de planeación con Mónica, me encontré mirando una vieja foto de Catalina y yo. Éramos felices entonces, o al menos eso creía. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué estoy haciendo?, murmuré para mí mismo, sintiendo una ola de náuseas. Pero antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, mi teléfono sonó. Era Sofía, preguntando si podía venir. Sin pensarlo 2 veces, le dije que sí. Necesitaba la distracción, necesitaba no estar solo con mis pensamientos. Mientras esperaba a Sofía, reflexioné sobre el hombre en el que me había convertido. Ya no era el Miguel que una vez fui, el hombre que creía en el amor y la fidelidad. Me había transformado en alguien que usaba a las mujeres para su propio consuelo, que planeaba venganzas elaboradas, que se regocijaba con el sufrimiento de otros. Pero, ¿podía culpar completamente a Catalina y Carlos por esto? ¿No había sido yo quien había elegido este camino? El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sofía, con una botella de vino y una sonrisa cálida. La dejé entrar, agradecido por la distracción, pero consciente de que estaba usando su afecto como un escudo contra mis propios demonios. Mientras servía el vino, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir por este camino de venganza y relaciones superficiales, o podía intentar encontrar una manera de sanar realmente. Pero, ¿estaba preparado para dejar ir el dolor y la ira que me habían definido durante tanto tiempo?
Con un suspiro, levanté mi copa hacia Sofía. Por las decisiones difíciles, dije. Ella me miró con curiosidad, pero chocó su copa con la mía. Por las decisiones difíciles, repitió. Esa noche, mientras yacía despierto con Sofía dormida a mi lado, tomé una decisión. Necesitaba un cambio. No podía seguir así, saltando de una mujer a otra, alimentando mi venganza. Era hora de enfrentar mis demonios y tratar de encontrar una manera de avanzar. Pero, ¿sería capaz de hacerlo? ¿Podría dejar ir todo el dolor y la ira que me habían estado impulsando durante tanto tiempo? Solo el tiempo lo diría. La decisión de cambiar mi vida no fue fácil de implementar. Cada día era una lucha contra mis instintos de venganza y mi deseo de perderme en relaciones superficiales. Sin embargo, estaba decidido a intentarlo. Comencé por distanciarme de Mónica. Nuestra relación, basada en el resentimiento compartido y planes de venganza, era tóxica. La llamé una mañana, después de una noche de insomnio y reflexión. Mónica, tenemos que hablar, dije, mi voz temblorosa. Suena serio, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Has descubierto algo nuevo sobre Carlos?, preguntó ella, su voz llena de anticipación. No, no es eso. Yo creo que necesitamos parar esto. La venganza, las conspiraciones, todo. No nos está haciendo ningún bien. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Mónica habló de nuevo, su voz estaba cargada de ira. ¿Estás bromeando? Después de todo lo que hemos planeado, ¿quieres dejarlo así? ¿Vas a dejar que Carlos se salga con la suya? Carlos ya ha pagado, Mónica. Perdió su trabajo, su reputación. ¿Qué más queremos? Todo, gritó ella. Quiero que sufra como yo sufrí. Como tú sufriste. Y pensé que tú querías lo mismo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Hace unas semanas, habría estado de acuerdo con ella. Pero ahora... Lo siento, Mónica. No puedo seguir con esto. Espero que algún día lo entiendas. Colgué antes de que pudiera responder, sintiéndome a la vez liberado y aterrorizado. ¿Había hecho lo correcto? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté cortar lazos con las otras mujeres con las que me había estado involucrando, explicándoles lo mejor que pude que necesitaba tiempo para mí mismo. Algunas lo entendieron, otras no tanto. Sofía, en particular, pareció herida por mi decisión. Pensé que teníamos algo especial, Miguel, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Sofía. Eres una mujer maravillosa, pero no estoy en un buen lugar ahora mismo. No sería justo para ti seguir con esto. Me sentí como un monstruo al verla salir de mi apartamento por última vez, pero sabía que era necesario. Necesitaba estar solo para enfrentar mis demonios. Sin embargo, el universo tenía otros planes para mí. Una semana después de mi decisión de cambiar, recibí una llamada inesperada. Era de la oficina de recursos humanos de mi empresa. Señor Rodríguez, necesitamos que venga a la oficina inmediatamente. Hay un asunto urgente que debemos discutir. El tono de la voz de la mujer me dio un mal presentimiento. Cuando llegué a la oficina, me encontré con el director de recursos humanos y el gerente general esperándome con expresiones sombrías. Miguel, hemos recibido algunas acusaciones preocupantes sobre tu conducta, comenzó el director de RH. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de acusaciones? Hemos recibido informes de que has estado acosando a varias mujeres, tanto dentro como fuera de la empresa. También se nos ha informado de que podrías estar involucrado en actividades ilegales, incluyendo el sabotaje del trabajo de un ex empleado de otra compañía. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podían saber sobre Carlos? Y entonces, como un rayo, la realización me golpeó. Mónica. Ella debía haber hecho esto en venganza por haberla dejado. Eso no es cierto, dije, tratando de mantener la calma. Puedo explicarlo. Pero a medida que intentaba defenderme, me di cuenta de lo mal que sonaba todo. Sí, me había involucrado con varias mujeres, algunas de ellas compañeras de trabajo. Y sí, había saboteado a Carlos.
Aunque las acusaciones estaban distorsionadas, había un núcleo de verdad en ellas. Al final de la reunión, me encontré suspendido de mi trabajo pendiente de una investigación. Salí de la oficina sintiéndome aturdido. En cuestión de días, mi intento de cambiar mi vida se había convertido en un desastre aún mayor. Las semanas siguientes fueron un infierno. La investigación en el trabajo continuaba, y pronto descubrí que Mónica no se había detenido con las acusaciones laborales. Había contactado a Catalina, contándole todo sobre nuestra relación y nuestros planes de venganza contra Carlos. Una tarde, mientras estaba sentado en mi apartamento, tratando de averiguar cómo iba a pagar mis facturas si perdía mi trabajo, recibí una visita inesperada. Era Catalina. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz una mezcla de ira y tristeza. La dejé entrar, preparándome para lo que fuera a venir. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. ¿Todo lo que esa mujer, Mónica, me contó? ¿Arruinaste la carrera de Carlos a propósito? Pensé en mentir, en negarlo todo. Pero estaba cansado de las mentiras, de los engaños. Sí, admití. Lo hice. Catalina se dejó caer en el sofá, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Cómo pudiste, Miguel? Entiendo que estuvieras herido, pero esto es otro nivel. ¿Y qué esperabas que hiciera? Exploté. ¿Que me quedara sentado mientras tú y Carlos se reían de mí? ¿Mientras destruían todo lo que teníamos? No nos estábamos riendo de ti, gritó ella. Fue un error, un terrible error. Pero esto, lo que has hecho, es imperdonable. Nos miramos el uno al otro, dos personas que una vez se habían amado, ahora convertidas en extraños por el dolor y la venganza. Me equivoqué, dije finalmente. En todo. En vengarme de Carlos, en involucrarme con otras mujeres para olvidarte. Pero tú también te equivocaste, Catalina. Ambos hemos hecho cosas imperdonables. Ella asintió lentamente. Tienes razón. Ambos nos equivocamos. Pero ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones, Miguel. Y yo no puedo ayudarte con eso. Con esas palabras, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Espero que encuentres una manera de superar esto, Miguel. Por tu bien. Y con eso, se fue, dejándome solo con el peso de mis acciones. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, interrogatorios en el trabajo, y noches de insomnio tratando de averiguar cómo iba a salir de este lío. Mi intento de cambiar mi vida se había convertido en un desastre aún mayor del que había intentado escapar. Una noche, mientras estaba sentado en mi balcón, mirando la ciudad y preguntándome cómo había llegado a este punto, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, respondí con cautela. Miguel, dijo una voz familiar. Era Carlos. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué podía querer Carlos? Escucha, continuó él, sé lo que hiciste. Catalina me lo contó todo. Me preparé para una explosión de ira, para amenazas de acciones legales. Pero lo que vino después me sorprendió. Quiero que sepas que te entiendo, dijo Carlos. No apruebo lo que hiciste, pero lo entiendo. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. ¿Qué quieres, Carlos?, pregunté, desconcertado por su tono conciliador. Quiero poner fin a esto, respondió. Toda esta situación se ha salido de control. Estoy dispuesto a no presentar cargos por lo que hiciste si tú estás dispuesto a dejar todo esto atrás. Podemos hablar con tu empresa, aclarar las cosas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Carlos me estaba ofreciendo una salida? ¿Por qué harías esto?, pregunté, todavía sospechando. Hubo un largo silencio antes de que Carlos respondiera. Porque todos hemos sufrido lo suficiente, Miguel. Es hora de seguir adelante. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la oferta de Carlos, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía aceptar su oferta, intentar arreglar el desastre que había creado y realmente tratar de seguir adelante. O podía rechazarla, aferrarme a mi ira y resentimiento, y probablemente terminar perdiendo todo. La decisión que tomara en este momento definiría el resto de mi vida.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una salida de este laberinto de venganza y dolor en el que me había perdido. La oferta de Carlos marcó un punto de inflexión en mi vida. Después de mucha reflexión, decidí aceptarla. No fue una decisión fácil, pero sabía que era necesaria si quería tener alguna esperanza de reconstruir mi vida. Mientras hablaba, vi una variedad de emociones pasar por el rostro de Alicia. Shock, tristeza, decepción. Pero para mi sorpresa y alivio, no vi repulsión o rechazo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Alicia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad nocturna. Mi corazón latía con fuerza, temiendo que este fuera el final. Finalmente, Alicia se volvió hacia mí. Gracias por contarme esto, Miguel, dijo suavemente. Sé que no debe haber sido fácil. No, ¿no estás enojada?, pregunté, confundido. Alicia suspiró. Estoy sorprendida. Y sí, un poco decepcionada. Pero también estoy orgullosa de ti por ser honesto conmigo. Y puedo ver cuánto has cambiado desde entonces. Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Todos tenemos un pasado, Miguel. Lo importante es quiénes elegimos ser ahora y en el futuro. Sentí como las lágrimas llenaban mis ojos. No sé si merezco tu comprensión, Alicia. El amor no se trata de merecer, dijo ella, tocando suavemente mi mejilla. Se trata de elegir. Y yo te elijo a ti, Miguel. Con tu pasado y todo. En ese momento, mirando a los ojos de Alicia, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, vi un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde el amor y la comprensión podrían superar el dolor y la amargura del pasado. Alicia me había dado algo que no sabía que necesitaba desesperadamente, una segunda oportunidad. Y estaba determinado a no desperdiciarla. Los meses que siguieron a mi confesión a Alicia fueron de crecimiento y sanación. Nuestra relación se fortaleció, basada en la honestidad y la comprensión mutua. Alicia se convirtió en mi roca, mi ancla en un mundo que aún parecía inestable a veces. Sin embargo, a pesar de la felicidad que había encontrado con Alicia, todavía había un capítulo de mi vida que necesitaba cerrar definitivamente, Catalina. Fue una tarde de domingo cuando recibí la llamada. Estaba en casa de Alicia, ayudándola a organizar su biblioteca personal, cuando mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera por un momento, Catalina. Miguel, su voz sonaba tensa, nerviosa. Necesito hablar contigo. En persona. ¿Podemos vernos? Miré a Alicia, quien había notado mi repentina tensión. Le hice un gesto indicando que era Catalina. Ella sintió comprensivamente. Está bien, respondí después de un momento. ¿Dónde y cuándo? Acordamos encontrarnos en un parque neutral al día siguiente. Cuando colgué, Alicia se acercó y tomó mi mano. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí lentamente. Necesito hacerlo. Por mi propia paz mental. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Alicia me abrazó fuertemente. Lo entiendo. Estaré aquí para ti, pase lo que pase. El día siguiente llegó demasiado rápido. Me encontré caminando hacia el parque con una mezcla de ansiedad y determinación. Vi a Catalina sentada en un banco, su cabello moviéndose suavemente con la brisa. Por un momento, sentí un eco del dolor que alguna vez me había consumido, pero se desvaneció rápidamente. Hola, Catalina, dije, sentándome a su lado. Ella me miró, y pude ver el cansancio en sus ojos. Hola, Miguel. Gracias por venir. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Catalina hablara de nuevo. He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que pasó, comenzó. Y, quería disculparme. Por haberte lastimado, por haber traicionado tu confianza. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero necesitaba decírtelo. Sus palabras me sorprendieron. No era lo que esperaba escuchar. Catalina, comencé, pero ella me interrumpió. No,
déjame terminar. He hablado con Carlos. Me contó sobre tu venganza, sobre cómo arruinaste su carrera. Al principio estaba furiosa, pero luego entendí. Entendí el dolor que te causamos. Sentí una ola de emociones contradictorias. Por un lado, la vieja ira amenazaba con resurgir. Por otro, sentía una extraña sensación de alivio al escuchar su disculpa. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Catalina suspiró. Porque he estado en terapia. He estado tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué lastimé a alguien que amaba. Y parte de mi proceso de sanación es hacer las paces con mi pasado. Contigo. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, hablé. Aprecio tu disculpa, Catalina. De verdad. Pero también necesito disculparme. Lo que hice, mi venganza contra Carlos, contra ti, estuvo mal. Me convertí en alguien que no reconocía, alguien que no quiero volver a ser. Catalina asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Ambos cometimos errores terribles, ¿no? Sí, respondí suavemente. Supongo que sí. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestro pasado compartido flotando entre nosotros. ¿Cómo estás ahora?, preguntó Catalina después de un rato. Estoy bien, respondí, sorprendido de lo mucho que lo decía en serio. He conocido a alguien. Alicia. Ella me ha ayudado a sanar, a ser una mejor versión de mí mismo. Vi una mezcla de emociones pasar por el rostro de Catalina. Tristeza, arrepentimiento, pero también algo que parecía alivio. Me alegro por ti, Miguel. De verdad. ¿Y tú?, pregunté, sorprendido de que realmente me importara la respuesta. Estoy trabajando en mí misma, respondió. Carlos y yo, no funcionó. Supongo que una relación construida sobre la infidelidad estaba condenada desde el principio. Pero estoy aprendiendo a estar sola, a amarme a mí misma primero. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Catalina, dije después de un momento de reflexión. No puedo decir que te perdono completamente. El dolor que me causaste fue profundo. Pero estoy dispuesto a dejar ir el rencor, la ira. Por mi propio bien, y por el tuyo. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias, Miguel. Eso significa mucho para mí. Nos levantamos del banco, ambos sintiendo que algo había cambiado, que un peso se había levantado. ¿Crees que algún día podremos ser amigos?, preguntó Catalina tímidamente. Pensé en Alicia, en la vida que estaba construyendo. No lo sé, Catalina. Tal vez con el tiempo. Pero por ahora, creo que es mejor que sigamos nuestros caminos separados. Ella asintió, entendiendo. Lo entiendo. Gracias por escucharme hoy, Miguel. Nos despedimos con un abrazo breve y algo incómodo. Mientras la veía alejarse, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era el final definitivo de un capítulo de mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo. Caminé de vuelta a casa de Alicia, mi mente dando vueltas con todo lo que había ocurrido. Cuando llegué, ella me estaba esperando en la puerta, su rostro lleno de preocupación. ¿Cómo fue?, preguntó suavemente mientras me abrazaba. Le conté todo, cada palabra, cada emoción. Alicia escuchó atentamente, sosteniendo mi mano todo el tiempo. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando terminé. Pensé por un momento. Me siento en paz. Como si finalmente pudiera cerrar esa puerta y mirar hacia adelante. Alicia sonrió, besando mi mejilla suavemente. Estoy orgullosa de ti, Miguel. Sé que no debe haber sido fácil. Esa noche, acostado en la cama con Alicia a mi lado, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. El dolor, la ira, la venganza, todo parecía tan lejano ahora. Había cometido errores, había lastimado a otros y a mí mismo en el proceso. Pero también había aprendido, había crecido. Miré a Alicia, dormida pacíficamente a mi lado, y sentí una ola de gratitud. Ella había visto lo peor de mí y aún así había elegido amarme.
Me había dado una segunda oportunidad que no estaba seguro de merecer. Me di cuenta de que el perdón, tanto para otros como para uno mismo, era un proceso continuo. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, sino algo en lo que tenía que trabajar todos los días. La confrontación con Catalina había sido el cierre que necesitaba. No para volver a lo que éramos antes, sino para poder avanzar verdaderamente. Para poder amar a Alicia completamente, sin las sombras del pasado nublando nuestro futuro. Mientras me quedaba dormido, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino hacia la redención y la sanación era largo y a veces doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y aprender. Pero ahora, con Alicia a mi lado y la paz en mi corazón, me sentía listo para enfrentarlos. Ya no era el hombre lleno de ira y deseos de venganza. Era alguien nuevo, alguien mejor. Y estaba ansioso por descubrir en quién me convertiría. Los meses que siguieron a mi confrontación con Catalina fueron un periodo de profunda introspección y crecimiento personal. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para demostrarme a mí mismo y a los demás que realmente había cambiado. En el trabajo, poco a poco fui reconstruyendo la confianza de mis colegas. No fue fácil. Hubo miradas de sospecha, susurros a mis espaldas. Pero me mantuve enfocado, trabajando duro y tratando a todos con respeto y profesionalismo. Lentamente, las miradas de desconfianza se convirtieron en sonrisas cautelosas y luego en saludos amistosos. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Mi corazón se aceleró, temiendo lo peor. Pero para mi sorpresa, me ofreció liderar un nuevo proyecto importante. Has demostrado un gran cambio, Miguel, dijo. Queremos darte esta oportunidad de demostrar tu valía. Salí de su oficina sintiéndome abrumado por la emoción. Era más que un proyecto, era una segunda oportunidad en mi carrera. En casa, Alicia seguía siendo mi roca. Su amor y apoyo incondicionales me daban fuerzas en los días difíciles. Juntos, comenzamos a construir una vida que nunca pensé que tendría de nuevo. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Alicia me sorprendió con una pregunta. Miguel, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. ¿Has pensado en volver a casarte algún día? La pregunta me tomó por sorpresa. El fantasma de mi matrimonio fallido con Catalina aún rondaba en los rincones de mi mente. Yo, no lo sé, respondí honestamente. ¿Tú has pensado en ello? Alicia sonrió suavemente. Sí, lo he pensado. Contigo. Sentí una mezcla de emociones, alegría, miedo, esperanza. Alicia, yo, mi último matrimonio. No soy Catalina, interrumpió gentilmente. Y tú no eres el mismo hombre que eras entonces. Hemos construido algo hermoso juntos, Miguel. Algo basado en la honestidad y el amor verdadero. Miré a sus ojos, llenos de amor y confianza, y sentí como mis miedos comenzaban a desvanecerse. Tienes razón, dije finalmente. No somos quienes éramos. Y lo que tenemos es especial. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Aunque no nos comprometimos formalmente esa noche, comenzamos a hablar seriamente sobre nuestro futuro juntos. Mientras tanto, seguí trabajando en mí mismo. Me inscribí en terapia, determinado a enfrentar mis demonios de una vez por todas. Fue un proceso doloroso, desenterrar viejas heridas y examinar mis acciones pasadas bajo una nueva luz. Pero con cada sesión, sentía que me liberaba un poco más del peso de mi pasado. Un día, durante una sesión particularmente intensa, mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó pensando durante días. Miguel, dijo, ¿has pensado en perdonarte a ti mismo? Me quedé en silencio por un largo momento. No estoy seguro de merecer el perdón, respondí finalmente. El perdón no se trata de merecer, dijo ella suavemente. Se trata de liberar. De permitirte avanzar. Sus palabras resonaron en mí, recordándome lo que Alicia me había dicho sobre el amor. Tal vez el perdón y el amor no eran tan diferentes después de todo. Comencé a trabajar activamente en perdonarme a mí mismo.
Cada mañana, me miraba al espejo y me decía, te perdono. Al principio, las palabras sonaban huecas, forzadas. Pero con el tiempo, comenzaron a sentirse más naturales, más verdaderas. Un sábado por la mañana, Alicia me sorprendió con una propuesta. ¿Qué te parece si hacemos trabajo voluntario juntos?, sugirió. Hay un refugio para personas sin hogar que necesita ayuda. La idea me intrigó. Nunca antes había hecho trabajo voluntario, siempre demasiado enfocado en mi propia vida y problemas. Me parece una idea maravillosa, respondí. Ese fin de semana, nos presentamos en el refugio. El trabajo era duro, servir comidas, limpiar, organizar donaciones. Pero con cada hora que pasaba, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Vi rostros marcados por el dolor y la desesperación, pero también vi fuerza y resiliencia. Escuché historias de pérdida y lucha, pero también de esperanza y superación. Y me di cuenta de que, en cierto modo, todos estábamos en el mismo viaje, buscando redención, una segunda oportunidad. Al final del día, exhausto pero satisfecho, miré a Alicia. Estaba radiante, a pesar del cansancio. Gracias por esto, le dije, abrazándola fuertemente. ¿Por qué?, preguntó, sorprendida. Por mostrarme una nueva forma de sanar. De redimirme. A partir de ese día, el trabajo voluntario se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. Cada vez que ayudábamos a alguien, sentía que también me ayudaba a mí mismo. Estaba pagando por mis errores pasados de la mejor manera posible, haciendo del mundo un lugar un poco mejor. Un año después de nuestra primera conversación sobre el matrimonio, llevé a Alicia a un picnic en el parque donde nos conocimos. Había planeado todo cuidadosamente, con la ayuda de algunos amigos del refugio donde ahora éramos voluntarios regulares. Cuando llegamos al lugar, Alicia jadeó de sorpresa. El área estaba decorada con luces y flores, y en el centro había una manta con una cesta de picnic. Miguel, ¿qué es todo esto?, preguntó, sus ojos brillando de emoción. La guié hasta la manta y nos sentamos. Con manos temblorosas, saqué una pequeña caja de mi bolsillo. Alicia, comencé, mi voz temblando ligeramente. Hace un año, me preguntaste si había pensado en volver a casarme. En ese momento, estaba asustado. Asustado de cometer los mismos errores, de volver a lastimar a alguien que amo. Pero tú me has enseñado que el amor es más fuerte que el miedo. Me has enseñado que la redención es posible, que todos merecemos una segunda oportunidad. Abrí la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Alicia, ¿me darías el honor de compartir esta segunda oportunidad conmigo? ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Alicia mientras asentía. Sí, Miguel. Sí, me casaré contigo. Mientras le ponía el anillo en el dedo, sentí como si todas las piezas de mi vida finalmente encajaran en su lugar. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que descubrí la infidelidad de Catalina. Había cometido errores, había lastimado a otros y a mí mismo. Pero también había aprendido, había crecido, había sanado. Nuestra boda fue una celebración íntima, rodeados de amigos cercanos y familia. Para mi sorpresa, incluso recibí una tarjeta de felicitación de Catalina, deseándome felicidad en mi nueva vida. Fue un gesto que aprecié profundamente, un símbolo de que ambos habíamos logrado perdonar y seguir adelante. Mientras Alicia y yo intercambiábamos votos, miré a los ojos de la mujer que me había ayudado a encontrar la redención y prometí no solo amarla y respetarla, sino también continuar en el camino de crecimiento y servicio que habíamos comenzado juntos. Hoy, años después de aquella boda, puedo decir con certeza que he encontrado la paz que una vez pensé que era imposible. Alicia y yo seguimos trabajando juntos en el refugio, ahora con nuestro pequeño hijo, Mateo, a cuestas. Cada día trae nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. He aprendido que la redención no es un destino, sino un viaje continuo. Es una elección que hago cada día, elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre el rencor, la compasión sobre la venganza. Miro hacia atrás en mi vida y veo los errores que cometí, el dolor que causé. Pero también veo el camino que me llevó a donde estoy ahora.
Y aunque nunca podré borrar completamente mi pasado, he aprendido a usarlo como una fuerza impulsora para ser una mejor persona cada día. La vida me ha dado una segunda oportunidad y estoy determinado a no desperdiciarla. Con Alicia a mi lado, con el amor de nuestra familia y amigos, y con un corazón abierto al crecimiento continuo, miro hacia el futuro con esperanza y gratitud. Mi historia es un testimonio de que, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una posibilidad de redención, de amor, de un nuevo comienzo. Y por eso, estaré eternamente agradecido.